Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva parte de este ciclo de entrevistas por parte de la Asociación Regional del Voleibol Amateur. En este caso ya la tercera entrevista, arrancamos hace 3 días, empezando por Agustina Boyezuk y luego ayer con Andrés Villarreal. Ahora vamos a la casa de la tercera persona en esta historia del ciclo de entrevistas. Entra ya Juanito Setti, Oriana Franco, Luchi Santucci, Juliana Santucci, Laurita ya se ha sumado, así que si Laura se sumó, vamos a invitarlo a su compañero de vida. Vamos a buscarlo, hablamos de Laura Bolaño, y si hablamos de compañero de vida, hablamos de Miguel Virrenzo, Lori Ortiz, Vicky Chu. Vamos a ver si aceptan la solicitud para que justamente comencemos a hablar. Clary Asperúe, ahí lo invitamos a Miguel Ángel Soria, la invitación para que acepte. Ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andas, Sergio? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Se te ve muy bien, una buena calidad. La verdad es como que tenerte cerquita. Es el teléfono de Laura, porque el mío, la verdad que es un... Estamos en la misma porque el mío no ayuda mucho, pero bueno, por lo menos tener un contacto cercano. Bueno, Miguel, antes que nada, preguntarte, sabemos que sos más de café, ¿puede ser? Sí, sí, yo no tomo mate. ¿Cómo sabías eso? Uh-huh. La vez que estuvimos en el encuentro del CRES el año pasado, me habías contado y bueno, supuse que estarías con un café, algo al lado. No, vasito de agua. Bien, estamos en la misma entonces. Estamos igual. Buenísimo. Entonces, ya cómodo para arrancar, como le contamos a la gente, se sumó Agustina Boyezuk la primera vez, el segundo día ayer Andrés Villarreal, y una de las personas que dijo que justamente tenía ganas de escuchar a Andrés y que estaba en la lista era Miguel Ángel Soria, integrante del CRES. Para que la gente te conozca, algunos te conocemos más, algunas personas te conocen menos, nos gustaría que te presentes dónde naciste de a poco para después ir de a poco desglosando de tu historia en el vóley y hoy en día. Bueno, yo vivo acá en Berisso, yo nací en Berisso, y bueno, toda mi carrera, desde que comencé a jugar al vóley y como entrenador, siempre, excepto un pequeño año que tuve dos trabajos, Ujú, acá siempre trabajé en el CRES, en el año, creo que era 2001, 2002, estuve un año en Universal, ujú, pero compartía los dos clubes, entrenaba en los dos clubes, claro. y bueno, y acá. Lo único que, más allá de que la definición de trabajo es que uno recibe una remuneración, esto, yo toda la vida, más allá de, es como que me crié en el club. Ujú. Yo siempre estuve en yo soy entrenador de hace muchísimos años, pero siempre ad honorem en el club. Es el club de mi casa, es como, es realmente, no es una frase hecha, es mi segunda casa el club. Bien, hablamos del Centro de Residencias Santiagueños, el CRES, uno de los tantos CRES que hay en el país, ¿no? Porque justamente Santiago del Estero, la ciudad de Santiago del Estero, una o la primera ciudad que tuvo la hoy ya República Argentina fundada. Algunos dicen 1550, otros dicen 1553, bueno, por ahí anda la cosa. Un centro que antes era de socorros mutuos, al principio en el 44, después fue llevándose a cuestiones deportivas como es hoy en día. Para arrancar a contar sobre tu historia, después iremos a lo que es también tu historia, ¿no? Porque el CRES justamente es lo que te vincula, como dijiste vos, tu casa. ¿Cuáles fueron tus inicios con el deporte de chiquito? Por ejemplo, ayer Andrés Villarreal contaba que sus padres eran profesores de educación física. ¿Cómo fue tu vínculo con el deporte? Si es que el vóley fue el primero o si hubo otro alrededor tuyo. No, no, yo mi vínculo con el deporte fue siempre el fútbol. Yo jugaba al fútbol, jugué de chiquito en las inferiores de gimnasia. ¿De qué Después jugabas? yo jugaba de cuatro, de volante por la derecha. Bien. Después pasé por varios clubes de lo que es ahora, sigue siendo Lisfi. Ujú, Después terminé en la Liga Amateur Platense jugando en ADIP cuando tenía 15, 16 años. De ahí ya estamos en el año 89-90, yo soy del ujú. 75. Y bueno, comenzaron la práctica del vóley cerca de mi casa, en el club, y me enganché tanto que inclusive dejé el fútbol. Y bueno, ahí comenzó mi historia con el vóley. Una historia parecida, te digo casi igual, salvo por los colores.
que Julio Velasco. Julio Velasco arrancó jugando también lateral derecha en Estudiantes de La Plata, creo que hasta novena división, y bueno, después se fue a Universitario y se dedicó su carrera al voleibol. Dos apasionados, tanto vos como Julio, vinculado al vóley. Así que llegaste de principio a jugar al vóley ahí en el CRES o en otro club antes. No, siempre jugué en el CRES, después a principios del 2000 empecé a jugar también, creo que ayer Andresito te comentó que hubo una historia con Sí, Capital Chica. Bueno, nosotros sí. compartíamos equipo con, con Andresito, estaba el Ruso Ibarra, estaba Uh-huh. eh, Sandro Belfio, que es un histórico de Arba, con un par de chicos que venían de Azul Volley, hicimos un muy buen Claro. equipo, es más, logramos ascender nosotros con Capital Chica, pero después por las cuestiones económicas que trae el tema de ascender, de los viajes y demás, el club nos Uh-huh. avisó que estaba a cargo del equipo, era Pablito Arián, de que no iba a Uh-huh. poder jugar nosotros por más que hayamos ascendido. Y bueno, ahí terminó la breve historia corta mía en Federación Metropolitana. Después, toda la vida, desde que se inició Arba, yo jugué en Arba. Uh-huh. Siempre desde los inicios. Junto Bien, con el entonces negro, vamos obviamente. a... Claro, Junto con sí, el sí, con negro. su móvil, con Osvaldo. Yo era cadete, cuando comenzó Arba, yo era cadete, y él también comenzaba sus primeras historias dentro del arbitraje, el negro. De ahí nos conocemos hace Claro, tantos años con el negro. claro, 30 la otra años, vez no se puede escuchaba, creer. 30 años atrás escuchaba cómo eran sus inicios en el beach, supongo que más a futuro lo entrevistaremos. Por ahora no quiere meterse, pero seguramente va a ser otra de las charlas que tendremos dentro de Arba. Así que desde la situación, desde sus principios, ¿y cómo era ese vole? Porque obviamente era amateur como sigue siendo ahora, pero más amateur que antes porque no había muchos clubes, como nombrabas vos, había clubes que estaban en otro nivel y otros clubes de barrio que algunos recién comenzaban, otros que daban ya sus primeros pasos en un deporte que se hizo fuerte quizás con esa camada del 88, del 82, del 95, en esos años el vóley sumergió y estuvo a la altura. ¿Cómo fue ese inicio en el vóley tuyo? Sí, bueno, acá lo que es la región, el vóley no era un deporte muy practicado. Claro. Existía universitario, gimnasia, que existieron siempre, ni siquiera estudiantes estaba en esa época, en el nivel que tiene ahora, obviamente, Banco Uh-huh. Provincia tampoco. Entonces Claro, era estaba el poca la jockey. oferta, claro, y la oferta que había era en La Plata. Acá en estas zonas Uh-huh. no existía nada, ni siquiera en Ensenada. Se jugaba un vóley recreativo, pero es como que era poco masivo, no se conocía Claro. mucho. Eh, entonces, bueno, acá se comenzaron un grupo de jóvenes, que seguramente si el negro, el negro Sumavil escucha estos nombres se va a reír porque, bueno, lo torturaron desde sus comienzos, como Horacio Fernández, el famoso gringo, Cristian Celestre, mi hermano Hernán, Raúl Herrera Uh-huh. es uno de los que comenzó, Omar Jara, Jorge Otálora, bueno, un montón de pibes que comenzaron lo que es que también, como te nombraba Andresito ayer, el tema Uh-huh. de empezar a una institución con una propuesta deportiva que no la conocía nadie. Y es Claro. complicado, nosotros trabajamos muchísimo para poder lograr nuestro espacio en el Club Santiagueño. Teníamos una ventaja, mi viejo era el presidente de la institución, pero de cualquier manera no fue fácil ingresar a una institución con una propuesta deportiva para jóvenes y Uh-huh. compartir con otras actividades, en ese caso había bochas en el club, Claro. que no eran muy compatibles, o sea, las personas mayores como que no nos querían porque hacíamos mucho ruido, pero Claro. de a poco con mucho trabajo logramos ingresar en la institución, crear una estructura de vóley que después, gracias a Dios, más adelante fue, creo que todavía lo sigue siendo, muy exitosa, por lo menos de lo que representa el vóley de santiagueño en la ciudad. Yo estoy Uh-huh. convencido, no es porque una cuestión de agrande ni nada, pero en muchos lados donde se nombra el centro santiagueño, acá en Berizo, lo primero que te dicen es vóley. No te Claro. dicen otra cosa más allá de lo cultural que pueda llegar a tener con mucha gente de la provincia, lo primero que te dicen es el vóley. Entonces, pero eso no fue fácil de crearlo, fue muchos años de muchísimo trabajo, enfrentamientos también, ¿por qué no decirlo? Decir la verdad. Pero gracias a Dios pudo salir todo bien y acá estamos.
Aparte, justamente, bueno, después iremos avanzando porque también el CRES, como dijiste vos, tiene una carrera a nivel regional y también en la provincia de Buenos Aires, porque tuvo varias competencias por fuera justamente de la región para demostrar por qué es uno de los clubes más importantes que tiene la región. Vinculado a lo que tiene que ver con ese crecimiento, hablando de la asociación, fundada en el año 91-92, ¿qué veían en el vóley que podía hacer crecer en la región? Porque hoy en día uno hace el raconto y son en total 70 clubes que pasaron desde aquí, el 1991, por ejemplo, por nombrar a la IPF, que no está más por cuestiones que Claro. pasaron en el último siglo, hasta el día de hoy, no sé, por ejemplo, nombrar el complejito que se fundó en 2018. ¿Qué motivó, qué tenía el vóley en ese momento y qué clubes o qué personas había cercanas para decir, bueno, acá el vóley tiene que crecer, como fue el básquet, que tiene más de 80 años, bueno, el vóley merecía lo suyo. ¿Qué tenía el vóley o qué pregonaban ustedes? Como te decía más atrás, el tema de la oferta que el vóley ofrecía generalmente se repartía en los pocos clubes que había en La Plata. Dijiste el Jockey, bueno, que ya no existe, Gimnasia, Estudiantes, pero justamente con el vóley masculino la oferta todavía era menor. Claro. Entonces, pero más allá de eso, sin embargo, había gente que estaba interesada en el deporte y se empezó a crear, por lo menos en algunos clubes, uno de los principales era el Hogar Social de Berisso, la idea Ujú. de empezar a amalgamar un poco toda la gente que estaba distribuida en los clubes y crear algo en conjunto, que en este caso a futuro terminó siendo ARBA. Más para los que no lo saben, las primeras reuniones y demás, creo que es la primera acta que se Ujú. forma ARBA, fue en el Hogar Social de Berisso, fue en el año 1990. Y cuando todavía no estaba bien hecho lo que es el estatuto formal, una de las Ujú. primeras, una de las primeras personas que figuraba ahí como a la cabeza de toda esta organización era un compañero nuestro, era Cristian Celestre de CRES. Después, obviamente, se fue formando un poco más lo que es la formalidad de lo que es un estatuto y demás, y ahí Ujú. ingresaron personas como Raúl Moncada, que fue uno de los primeros presidentes, y Sí. personas de no fueron parte de presidentes, pero una de las personas que acá en Berisso ordenó muchísimo lo que es el tema del vóley fue un profesor que más que nada estaba vinculado con la natación, que es Oscar Pagano. Él se acercó con nosotros a, al centro santiagueño, nos ayudó, nos fomentó de que el entusiasmo que teníamos por formar algo, muchos de nosotros, yo era pibito en ese momento, pero muchos de los pibes más grandes fueron a esas reuniones para empezar a formar una liga y Ujú. bueno, éramos pocos, había un equipo creo que de Verónica, estaba Sí. Magdalena, estaba, bueno, Universal y nosotros que fuimos de los que quedaron, de aquellos clubes fundadores, éramos nosotros, estaba el club IPF, Ujú. que recién, el Hogar Social, y bueno, y algunos otros que no eran realmente formaciones formales de clubes, sino que más que nada eran grupos de pibes que buscaban un lugar como para poder seguir practicando formalmente en esta nueva asociación, que, bueno, obviamente, como no había una cuestión formal, después se fueron diluyendo y muchos de esos clubes desaparecieron. Pero de Claro. todo eso, Universal y nosotros fuimos, orgullosamente lo digo, fuimos partes de Ujú. lo que comenzamos esto y que hasta el día de hoy todavía seguimos. Ya pasaron 30 años, la verdad que si yo me Sí. pongo a pensar, mira, nunca me había puesto a hacer esta reflexión, pero Ujú. más de la mitad de mi vida la pasé en ARBA desde que nació y Sí. todavía estoy. Sí, Así sí, que sí, sí, muchos años. un referente ahí, por ejemplo, Irina Moncada manda saludos, ese gran equipo masculino, el de Cres, Malena Pirrello también, te dice vamos Clark Kent, bueno, también justamente recordando a IPF, bueno, está Ricardo Cabrera que se suma, también hablan del CEF 67 de Berizo, bueno, Paula de Marco, Macarena Molina, un crecimiento vinculado al vóley. En tu etapa personal, ¿cómo estabas en aquel momento? Bueno, volvemos el tiempo atrás, estabas estudiando, ya habías terminado, estabas por arrancar, cómo eran esa vinculación tuya profesional, porque de a poco, a medida que fue avanzando la asociación, también vos fuiste avanzando, digamos, casi a la par el crecimiento fue. Yo crecí, obviamente, yo arranqué de adolescente con el vóley y fui creciendo. Es más, uno no toma la dimensión muchas veces de lo que representa el deporte para los chicos.
Mm. Yo en mi caso personal, de tanto que me gustaba el vóley, de tanto que me gustaba el deporte, dentro de las posibilidades que tenía para estudiar, terminé estudiando algo relacionado, o sea, la educación física, y no por otra Claro. cosa que no sea por la relación que yo tenía con el deporte. Si yo no hubiera tenido esta Ujú. relación con el vóley, generalmente quizás hubiera estudiado otra cosa. Bueno, algo que empecé a estudiar, bueno, me recibí en el Sí. año 2003, ya pasaron 17 años que me recibí, es muchísimo tiempo, Ujú. y bueno, que genera el deporte en los chicos, por ahí uno no se da cuenta la dimensión que puede llegar a tener las actividades que nosotros proponemos a los pibes, y sin embargo es tan grande, le llega tanto a uno, que cuando uno se empieza a ver la historia personal, dice, a mí también me pasó, yo Claro. vivo ahora de mi profesión, que es la educación física, gracias a que comencé a estudiarla por la relación, en este caso, con el vóley. Hay otros compañeros míos de cuando estudiábamos juntos, de que, bueno, uno por el básquet, otro por el handball, por lo que sea, pero bueno, en definitiva, el deporte, lo que hace en cada persona es impresionante, y bueno, que después se Ujú. dedican todos a eso. Con el tema del vóley, bueno, en particular, nosotros teníamos una particularidad cuando creció Arba, que Sí. es difícil llevarla a cabo ahora, que esto te lo cuento. Yo, bueno, de jovencito empecé a entrenar, a tener equipos a cargo, era el año 93. Ujú. Yo todavía no había cumplido 18 años, ya tenía un equipo a cargo, y Arba, por esos momentos, si vos no tenías el curso de entrenador, no podías estar con las jugadoras. O sea, las Claro. jugadoras, yo tenía que estar del otro lado como si fuera parte del público. Sí, sí, sí. Entonces, en el año 93, obligado obviamente por esa reglamentación, hago mi primer curso de entrenador. Y ahora que me pongo a pensar, hice mi primer curso de entrenador, obviamente, junto con la primer camada que tuve, hace 27 años. No Claro. soy tan grande, tengo 44 años ahora el mes que viene cumplo 45, pero imagínate, hace 27 años que estoy a cargo de chicas en este caso, porque siempre entrené mujeres, solamente entrené Ujú. varones cuando me tocó jugar y hacer la doble función, ser jugador y entrenador, que es bastante difícil. Pero ahora que me pongo a pensar, son 27 años de que comencé, este año se cumplen 27, la verdad que es muchísimo. Claro, sí, y es literal como decías vos al principio, que decías que el CRECE es tu casa, también es literal cuando uno dice, bueno, las personas forman algo y ver representado a un deporte o a una asociación en personas, justamente te vincula a vos, también a Sergio Corna, que te manda saludos, que está atento a la charla, Marcela Olivera también, que está prendida. Me han contado también que como jugador vos tenías muy buena defensa dentro del vóley, no solamente en el todo, fútbol lo, como cuatro, sino también como jugador. todo lo contrario, el que te lo dijo fue bastante malo. Yo era malísimamente defendiendo, y seguramente te lo contó Sergio Corna, que fue entrenador nuestro también. Yo me dedicaba a Puede atacar. ser. Yo me dedicaba a atacar, era lo mío. Aquel que por ahí hace años que me conoce recuerda que cuando yo jugaba, bueno, era lo mío. Es más, yo era muy agresivo con el ataque, saltaba mucho, pegaba bastante Ujú. fuerte la pelota, pero eso generó en mí como si fuera una idiosincrasia de cómo quiero yo que jueguen mis equipos, que ya lo Claro. conoce todo el mundo que juega contra Cres. Ya sabe qué es lo que va a jugar, o sea, sabe de que cuando tenemos la pelota vamos a tratar, no nos sale siempre, de ser muy agresivos en el saque y en el ataque, porque básicamente era como jugaba yo, y esa idiosincrasia logramos con Laura y con Raúl, que son los otros dos que trabajan con nosotros con las categorías más chicas en CRES, y se logró crear, que yo creo que es bastante bueno eso, de tratar de Ujú. que cada club se identifique con una forma de juego. Nosotros, en base a eso, que es una cuestión personal mía, de cómo yo jugaba, es lo que se trata de transmitir a las chicas. Nosotros, obviamente, somos un deporte amateur. Nosotros no tenemos Mm. 4 o 5 veces a la semana las chicas para entrenar, ni tampoco un doble turno, nada como lo puede llegar a tener un equipo de liga o lo que sea. Entonces, el poco tiempo que nosotros tenemos con las pibas, tratamos de lograr entrenar algo en concreto. Si vos querés Ujú. entrenar todo, es muy difícil que logres una identidad de lo que vos querés hacer.
Entonces, nosotros tenemos deficiencias en lo que se llama el K2 en el vóley, el K2 en relación, no obviamente con el saque, porque el saque somos bastante agresivos, pero no es otra cosa que le dedicamos el mayor tiempo que tenemos del volumen de entrenamiento a esto que te decía yo, de esta idiosincrasia que queremos tener con el CRES, de una forma de jugar, y le dedicamos el 90% del tiempo a eso. No nos ha ido mal, la verdad que no nos ha ido mal, No. hemos formado muchas jugadoras con el correr de los años y siempre con esa característica, tratar de ser muy agresivos desde el saque y del ataque. Pero bueno, no te digo cada entrenador con su librito, pero bueno, nosotros no es, aparte muchos entrenadores lo reconocen, jugamos contra CRES, ya sabemos contra quién jugamos. Claro. Pero bueno, no es tan fácil tampoco llegar a eso, requiere muchísimo trabajo. Claro, y justamente vinculado a esa formación, recién contabas que a los 18, en el 93, los primeros equipos que conducías, ¿a quiénes tenías de referentes? Porque bueno, hoy en día decís, hace tiempo que el CRES ya tiene su manera de jugar, pero al principio, ¿en quiénes te fijabas para decir, bueno, aprendo de tal, escucho a tal? ¿Cómo fuiste aprendiendo? Y después iremos avanzando en tu carrera y en la del CRES. ¿Vos decís de referentes del vóley? Claro, referentes de vóley, o quizás no, o otros formadores de otros deportes. Por ejemplo, Gribol miraba mucho el básquet. No sé qué mirabas bien vos para ir tomando de cada uno. Mirá, nosotros tenemos una historia particular en CRES. Nosotros, en la década del 90, comenzamos obviamente con el vóley en la institución y en ARBA. No nos destacábamos tanto como lo fue después en la segunda mitad de la década del 90 y en la primera mitad de la década del 2000. Pero nosotros cuando aprendimos a jugar al vóley, no nos enseñó a nadie. No teníamos a alguien que nos diga, esta técnica es así, mira, tenés que poner el pie así, levantar el codo de esta manera, leer esta trayectoria. Nosotros no teníamos, aprendimos simplemente de mirar partidos de Brasil, más que nada, de ese Brasil multicampeón, con el armador Mauricio, con Álvaro, con toda esa gente que eran unos monstruos, Negrao, pero simplemente de mirar y tratar después de como si fuera un pibe jugando con la pelota diciendo que es Maradona, claro, Ortega o Messi, nosotros nos poníamos a entrenar tratando de copiar lo que habíamos visto, obviamente. Copiar esos monstruos era muy difícil, pero nosotros no teníamos un referente acá en Argentina, tanto más allá de los logros que había tenido en la década del 80 la selección, tampoco se transmitía mucho el vóley acá. Claro. Es más, recuerdo hace muchos años, cuando creo que Sergio era presidente, había una pequeña videoteca en Arba de cintas de VHS, y tratábamos de ver esas cosas, tratamos de conseguir material bibliográfico para tratar de ver otras cosas, de qué recursos nosotros podíamos tener para darle a las chicas que entrenábamos, porque en realidad no existía esto de internet, de buscar en YouTube una ejercitación y después tratar de adaptarla a las condiciones que vos tenés con tu jugadora. No existía eso, por eso nosotros no teníamos muchos referentes argentinos cuando nosotros jugábamos. Por eso te digo, más allá que lo sabía, Hugo Conte, Quiroga, muchísimo, pero no se transmitía tanto por televisión, entonces no teníamos ese contacto. Sí, el vóley brasilero, que aquellos que tenían cable, nosotros nos juntábamos en la casa de un compañero, en este caso Jorge Otero, lo que siempre lo recuerdo, y mirábamos O Globo, que era una transmisión brasilera, la cadena, y ahí mirábamos partidos de vóley, porque otra cosa no teníamos a mano. Después, más adelante, con el comienzo, por ejemplo, el Panamericano del 95, que ya acá en Mar del Plata, que se comenzó a transmitir un poquito más el vóley en Argentina, y ahí sí teníamos, yo en particular todavía jugaba ahí, bueno, era joven jugando, siempre tenía como referente un jugador que por ahí para muchos no era de los más reconocidos, pero me gustaba mucho por mi posición. Yo era receptor punta o algunas veces jugaba de falso punta. Era Pablo Pereira, que era un gran jugador que jugaba con Milinkovic, con Javier Weber, y yo, si Sergio está viendo, siempre se va a reír porque siempre decía yo, viste cómo le pegué, como Pablo Pereira, así, por ahí la tiraba a la pared. Claro. Estos son los comienzos de referentes que nosotros teníamos, pero te repito, cuando nosotros comenzamos, aprendimos solos a jugar este deporte, lo cual
uno ve ahora el vóley que se jugaba en esa época era totalmente diferente al vóley que se juega ahora, totalmente diferente. Claro. Es más, nosotros jugábamos en sí, cambio de saque. claro. Yo empecé jugando con regla del cambio de saque, que Sí, podías sí, sí, estar sí. horas jugando, como un partido podía durar 5 horas, y tenías que estar ahí jugando, era bastante complicado ese sistema. Claro, aparte recién también la posesión del libero fue recién en primeros años de los 90, era un vóley totalmente diferente al que hoy en día vemos, y quizás el vóley de mañana va a ser diferente al que vemos ahora, siempre va, va en cambio. ¿Cómo fueron, obviamente no hablamos recién de cómo se fue formando el vóley en el CRES, cómo fueron atrapando a las diferentes personas que estaban en el barrio para que justamente practiquen el vóley, un deporte que de a poco se iba llenando para sumar más gente? Bueno, con el semanario supongo que el mundo de Berizo, que ahí estaba plasmado lo que era la actividad de la asociación, pero cómo fueron atrapando diferentes personas a que, bueno, mira, el vóley también es una opción. No, nosotros acá en Berizo no nos manejábamos en ese caso ni siquiera por el semanario de la ciudad, ni por diario, ni nada por el estilo. Simplemente era el boca a boca de que en el Mm, club se estaba la actividad, y la verdad que nos sorprendió de que ese de boca a boca había muchísima gente que le interesaba el vóley, solamente de que no había la posibilidad de tener un lugar donde practicarlo. claro. Pero gente había muchísima, entonces más que nada con chicas, se acercaron muchísima gente para jugar, y bueno, los varones, básicamente, más allá de, siempre había gente de que se acercaba, pero éramos, durante la primera década, de la década del 90, jugábamos casi Ujú. los mismos, no nos conocíamos tanto, los más grandes después estaban mezclados con nosotros, que éramos los más chicos, que en su momento empezamos a crecer, pasamos de ser cadete a juvenil, y después ya, yo siendo cadete ya estaba jugando con ellos, pero bueno, no había no se acercaba tanta gente para jugar, sí en las mujeres. Claro. En las mujeres se acercaron muchísimo, y no por una cuestión de difusión, simplemente del Mm. boca a boca, al decir de que se estaba practicando vóley en el club, eso bastó para de que empezaran a ver una gran cantidad de gente que vivía en el barrio. Nosotros siempre nos hemos abastecido de jugadoras del barrio de acá de la ciudad. No tenemos Sí, más, yo creo que debe ser por las distancias, no tenemos la posibilidad nosotros de que nos lleguen jugadoras de La Plata, generalmente eso no sucede con nosotros. Nosotros, ujú. las jugadoras que tenemos acá son jugadoras de que viven cerca de la institución, y bueno, es lo que llega a nuestro club. No nos llegan, lo que quiero decir, no nos llegan jugadoras formadas de otros clubes que piden el pase y vienen a CRES, porque generalmente Claro. les cuesta muchísimo por la distancia, pero bueno, es lo que tenemos acá. Son originarias de ahí, aparte de un club muy, muy vinculado a lo que tiene que ver con la región, tanto que, si no me equivoco, creo que en el 96 la calle, que era la calle 7, cambió de nombre que sea por la provincia de Santiago del Estero, así que una fuerte vinculación, una gran cantidad de personas que han provenido de Santiago del Estero, de la ciudad. Vinculado a lo que tiene que ver con el crecimiento del CRES, ¿crees que hubo un año, un momento clave en donde el centro recién santiagueños empezó a hacer más de lo que era, o cuándo fue más o menos en donde, bueno, de lo que tenemos se puede hacer más? ¿En qué momento clave decís el CRES empezó a tener otro escalón en su historia? Mirá, nosotros, esto sí, ya te voy adelantando algunos temas y por ahí no sé si vos los querías tocar. Mm, Nosotros, cuando se abrió la posibilidad de entrar a la Federación Bonaerense, sí, fue el año 2011. sí. Nosotros teníamos muchos objetivos. En ese momento yo era vicepresidente de la asociación, y Sebastián, el enano, Sebastián Martínez, era el presidente. Sí. Nosotros veníamos históricamente de siempre tratando de arrimarnos a lo que es las competencias FEBA, pero no lo lográbamos, nunca pudimos. Josi Rifurcá fue muchos años presidente también, lo mismo Ujú. Sergio, y nunca pudimos acceder a eso. Nosotros en el 2011, bueno, lo que pretendíamos más que nada era dos cosas. Lograr ofrecerle a las jugadoras de ARBA la competencia que se le ofrecía en Federación Metropolitana. No estoy hablando, obviamente, de la competencia en la propia asociación,
sino la competencia de tratar de acceder en cupos para lo que son copas argentinas, torneos nacionales, y además de vos ofrecerle eso, si las chicas competían ahí también, podían ser vistas en algún caso, si podían llegar a acceder a alguna selección. Entonces, esa era por una parte. Y la otra parte que nosotros buscábamos era la protección de jugadoras. O sea, que ARBA comience a trabajar, y en el caso de que alguna jugadora decida irse para, en este caso, para algún club de Metropolitana, que al club que la formó a la chica le deje algo. Porque hasta ese momento nosotros teníamos cantidad innumerable de jugadoras, y nosotros que habíamos sido lo que las captábamos, la involucramos en el deporte y le enseñábamos técnicamente, no recibíamos nada. Entonces, con esos objetivos, Juan Gutiérrez era el presidente de la Federación Bonaerense, y nos invita, obviamente ellos también conocían del alcance que tenía ARBA, de la cantidad de jugadoras que tiene. Yo quiero, si mucha gente que está viendo esto no conoce, la dimensión que tiene ARBA es grandísima. Hay muchas federaciones de la provincia de Buenos Aires que no alcanzan ni el 20% de la cantidad de jugadores que tiene ARBA. Entonces, nosotros fuimos con Sebastián a Mar del Plata a comer un asado con Juan Gutiérrez. Bueno, nos explicó todo qué es lo que teníamos que hacer para incluirnos dentro de lo que es la Federación Bonaerense. Juan Gutiérrez era presidente de la Federación Bonaerense. Y después, a través de eso, incluirnos a la FEBA. Bueno, vos conocerás, si estás en este ambiente hace tantos años, de que siempre la dirigencia de la Federación Argentina era, palabras más, palabras menos, una bolsa de gatos, se peleaban todo el tiempo. Justamente pasó eso, unos meses, te diría hasta semanas, después que nosotros nos juntamos con Sebastián a comer un asado con Juan Gutiérrez, él pasa a ser presidente de la Federación Argentina. Una pelea que hubo ahí, renunciaron, Juan Gutiérrez presidente de la Federación Argentina. Entonces, bueno, nosotros tomamos la decisión de incluirnos en la Federación Bonaerense, teníamos el aval, obviamente, de Juan Gutiérrez, y comenzamos la competencia. No solamente también para ofrecerle a las chicas todo lo que te decía, sino también para ver en qué nivel estábamos nosotros, porque al no competir fuera de lo que es ARBA, queríamos conocer la realidad de qué es lo que nosotros teníamos en relación al vóley que se jugaba en la provincia y en la nación. Y la verdad que, bueno, esto lo puede decir Sebastián, pero bueno, me tocó a mí. Le podía haber tocado a cualquiera, le podía haber tocado al Cruce, le podía haber tocado a Universal o a algún otro club histórico de ARBA, pero bueno, después en el 2012, cuando nosotros comenzamos a competir en los que se llaman los TPC, los torneos provinciales de clubes, que dan los cupos para jugar la Copa Argentina, nosotros con CRES clasificábamos en un solo año, en el año 2012, con 2 categorías a la Copa Argentina, que son los 30 mejores clubes del país, que se juegan en Chapadmalal. Entonces, de ahí nosotros vimos de que fue una decisión correcta, no solamente para todos los objetivos que yo te mencionaba, sino para ver de que nosotros también teníamos dentro de nuestra asociación un caudal muy importante, algo que no era tan loco de pensar en relación al vóley que se jugaba en otras partes de la provincia y de la nación. Yo creo, si mal no recuerdo, que ni siquiera los clubes de Metropolitana habían podido clasificar a 2 Copas Argentinas en un mismo año con 2 categorías diferentes. Y nosotros lo logramos con 3. Y también la satisfacción que nosotros teníamos en ese año es de que todas las jugadoras que lograron llegar a esa Copa Argentina eran todas jugadoras formadas en nuestro club, no nos vinieron jugadoras de otro lado. Y bueno, después pasaron los años, y es más, Laura con su equipo de sub-13, el año pasado, que también había 4 cupos para la Copa Argentina, o sea, ella llega a los de final, ganaba un partido más y entraba en la Copa Argentina, y toca perder un partido increíble, 15-13 en el tiebreak,
lo cual, si te pones a pensar, estando 13 igual, estás a 2 puntos de llegar a también otra una Copa Argentina con jugadoras formadas en el club, en este caso sub-13, de nenas muy chiquitas, lo cual es una satisfacción enorme. Pero eso también va de atrás de muchísimo trabajo, no solamente de los entrenadores, sino también de un gran apoyo de los padres, que sin esto es imposible, y obviamente también del esfuerzo de la jugadora, porque esto también es un modo de reproche que se hizo también en el torneo TPC, es que los torneos argentinos, en este caso las copas argentinas en Chapalmalal, son extremadamente caros. Y muchas veces, en muchas regiones del país que tienen su cupo, los equipos que logran el acceso renuncian a jugar porque no les da los costos para ir a competir a Chapalmalal. Imagínate, qué sé yo, de Neuquén. Nosotros estamos acá a unos cuantos kilómetros, lo cual, de cualquier manera, el traslado es caro y el hospedaje. Pero me imagino a alguien que está en Jujuy, decir, tengo que pagar este dinero por ir a jugar, no, renuncio y no voy. Y eso desvirtúa un poco lo que es la verdadera competencia de los mejores en la Copa Argentina. Pero bueno, es algo para solucionar. Yo pensé que con esto de que la FEB había adquirido el complejo 7, creo que es. El 9. El 9, pensé que iba a ser más accesible, sin embargo, no lo fue así, porque, bueno, nosotros antes de jugar el año pasado con el Sub-13, nosotros preguntábamos, che, si nosotros ganamos este partido, ¿cuánto dinero tenemos que...? Claro. Y cuando nos decían eso, obviamente, si ganábamos, íbamos a hacer un esfuerzo grandísimo con los padres, íbamos a ir, no íbamos a renunciar a la plaza, pero la verdad que es bastante inaccesible para los clubes de barrio llegar a eso. Claro. Ahí mandan varios saludos, por ejemplo, Luli Maumont, que saluda a Hola Miguel, Yari Mironiuk dice, así fuimos a la Copa Argentina, salimos dentro de las mejores 14 del país, gran año. Bueno, varios saludos de diferentes personas que se van sumando a la charla, y vinculado a lo que tiene que ver a la etapa de formación. Uno puede ser entrenador, y es entrenador si se recibe, si conoce el ambiente, pero quizás también ser entrenador y formador es algo más peculiar, ¿no? Y justamente en el CRES, vos contabas recién con Raúl Herrera, Laura Bolaño, con vos, Miguel Sedá. ¿Qué representa en vos aquel pibe de 18 años que recién empezaba justamente vinculado al vóley, que había dejado el fútbol, ser un formador y que le ha dado logros, no solamente por resultados deportivos, que eso es un detalle, sino también personales, porque que se hable bien del club, de las jugadoras y del vóley que juegan, es todo un sinfín de cuestiones que hacen en la formación de una persona que le entrega su cuerpo y vida al vóley. ¿Qué representa que seas un entrenador formador para vos? ¿Has cumplido algo que supongo lo habrás querido y con buenos resultados? Sí, nosotros buscamos eso, pero no fue fácil el camino. Yo no te voy a mentir. Durante el transcurso yo comencé a hacer mis primeros cursos de entrenador. En ese momento no existía la FEBA, sino que era la FAB, Federación Argentina de Vóley. Claro. Entonces había todo un problema de ahí con el tema de hacer los cursos de entrenador de la Argentina. Entonces nosotros lo único que teníamos la posibilidad de hacer era los cursos de Federación Metropolitana, que eran 3, curso 1, 2 y 3. Yo hice los 3. En ese transcurso después viene la FEBA, y ahí se arma todo un problema de que no nos querían homologar los cursos que nosotros habíamos hecho. Entonces, de golpe y porrazo, era un entrenador con ya unos cuantos años de experiencia, lo cual para la FEBA yo no tenía ningún curso hecho. Entonces tuve que empezar a hacer todo de nuevo, lo que es el Provincial 1, 2, ahora yo ya soy Nacional 2, ya los cursos de Argentina ya no tengo más nada para hacer. Este año estaba la posibilidad de empezar la carrera de los cursos internacionales. Obviamente por la pandemia esto seguramente mi objetivo va a ser atrasarlo para el año que viene, pero bueno, la idea es comenzar a hacer los cursos internacionales. Ahora, ¿cuál es el tema? En ese transcurso, desde que yo comencé, y en esto que te agradezco, de este logo de entrenador formador, no fue fácil, porque uno está a la cabeza de un grupo, como entrenador, como responsable del grupo, sin embargo uno nunca deja de aprender. ¿Por qué te digo esto? Es más, muchas jugadoras antiguas mías, que ahora ya son mamás, tienen sus hijos y demás, algunas hasta llevan a sus hijas y ahora son jugadoras mías, no me reconocen.
no me reconocen. Me dice, vos sos otro entrenador. ¿Por qué? Porque yo cuando era más joven, Sí, ayer creo que Andresito te decía que había unos cuantos entrenadores picantes en sí, ARBA. Bueno, yo era uno de esos. Era un loco total, me ponía de muy mal humor, reaccionaba mal. Y después fui aprendiendo con el tema de los años, fui aprendiendo de que es un ujú, deporte muy técnico, tiene esa particularidad el vóley. Por ejemplo, el fútbol, te lo digo con conocimiento de causa porque yo lo jugué, uno claro, puede ser un jugador que corre muchísimo y mm, puede aportar mucho al equipo. En el vóley, si vos sos un jugador técnico, vos donde la pelota la tocas, va a la pared mm, y no servís. Entonces es un deporte extremadamente difícil. Yo en ese momento era un entrenador que me volvía loco por todo. Y después fui entendiendo de que esa dificultad del vóley que te comentaba tiene una carga sí, de presión muy grande para las chicas. La presión del partido, la presión del árbitro, la presión del público, la presión de querer ganar. Y encima tenés afuera a un loco que te está gritando, que te dice, ¿por qué estas cosas? Eso no ayudaba. Entonces claro, logré entender esto y cambié, no te digo que 180 grados, pero lo cambié muchísimo mi relación de cómo yo dirigía antes y cómo ujú, dirijo ahora. Eh, y me ayudó mucho. Yo creo que aprendí de que si el deporte tiene toda esa situación de presión, lo menos que podés hacer vos es estar afuera tirándole más presión aún a las chicas. Pero claro. muchas de las jugadoras que yo tuve cuando comencé no me reconocen, me dicen, sos otra persona. Y la verdad que sí, y sin embargo, creo que es el camino correcto, después lo logré entender, obviamente. Ujú. Eh, es decir, que muchas veces me enojo, pego un grito en el entrenamiento y se hace esto y se hace esto, pero logré entender este cambio que puede favorecer a las chicas en su formación, lo cual nos hizo, como decís vos, entender de que el CRES es un buen lugar donde las chicas pueden formarse en este deporte que es muy difícil. Claro, y aparte eso habla bien de vos como formador, porque justamente uno se va transformando a medida que se va metiendo dentro del ambiente y uno no se completa nunca, siempre va justamente vinculándose más con los detalles y tomando más para ser un Miguel mejor, digamos. O sea, obviamente que vas aprendiendo con todo lo que va pasando y cada uno siempre va tomando lo mejor que cree positivo para seguir avanzando. Hay, por ejemplo, más saludos de Sole Molero, que también dice grande Miguel, eso es verdad, supongo que hablará sobre cómo eras antes y cómo sos ahora. Luchi Santucci también, Nair Morales que también dice yo también, dice igual que vos, un montón de personas vinculadas a lo que tiene que ver al vóley en sí. Y un CRES que justamente ha dado muchos resultados a nivel local, categorías desde sub-12 en adelante, vinculado a lo que tiene que ver con la formación desde infantiles, desde juveniles. Una vez que vino Luca Cristófano aquí a Argentina, el entrenador italiano me decía que era importante que el entrenador que tenga experiencia esté abajo para formar, para que justamente aprendan las cuestiones importantes del deporte y después quizás vayan con entrenadores de no tanta edad, pero que la experiencia esté abajo para inculcar a las más chicas ese vínculo. Justamente en el CRE se va dando porque, bueno, está bien, están en todas partes, tanto usted, vos como Raúl, como Laura, pero se va pregonando hace tiempo y qué difícil y también qué fácil es hacer eso en el CRES. ¿Cómo se va logrando? Porque han dejado una huella y justamente como nombrabas vos, hoy en Berizo el CRES es un club, se sabe cómo juega el vóley. Pero ¿qué significa mantener durante tantos años en tan alto nivel dentro y fuera del campo a un equipo como el Centro Residentes? Y por eso, como vengo diciendo, no es nada fácil. Esto Claro. que decís vos, esto que te comentaba este entrenador, nosotros tuvimos hace unos años, a través, por intermedio de Raúl, que se logró contactar con gente de provincia. Ujú. Nosotros trabajamos en la dirección de deporte del municipio. Claro. Entonces nos llegó la propuesta y Raúl se encargó de que venga un histórico del vóley, que es Carmelo Pitera, a la ciudad de Berizo. Vino Altano, un tipo que para muchos es un prócer en el vóley, vino y una de las pocas cosas, bueno, comimos un asado, obviamente.
una de las pocas cosas que recuerdo de algunas cosas que él nos terminó diciendo es justamente eso, que en la lógica del vóley, los entrenadores, él no quería poner la palabra mejores, pero los Claro. más experimentados deberían estar en las categorías de abajo, no en las categorías de arriba, sino en las de abajo. Y bueno, nosotros, obviamente, en los clubes de Harvard, te digo de Harvard porque conozco la realidad, Sí. nosotros en los clubes sí o sí tenemos que hacer eso, porque somos lo que hacemos todo. Generalmente la mayoría de los clubes de ARBA somos los que cobramos la cuota, somos los que limpiamos el Ujú. piso, somos los que ponemos la red, somos los que sacamos la red, somos los que llamamos al planillero, somos los que tenemos que recaudar el dinero para hacer tal cosa. Claro. No es una cuestión de que hay una estructura de grandes clubes donde a cada uno hace una función. Generalmente en estos clubes nosotros tenemos que hacer todo y no creo que toda la gente que esté viendo la que representa a otros clubes esté diciendo algo loco, porque seguramente ellos sabrán de que los entrenadores tenemos que hacer todo, no solamente eso que incumbe a lo que es la actividad específica de cada club, sino también que tenemos que ser delegados y en muchas veces, Ujú. como me pasó muchos años a mí, tenemos que ser aparte dirigentes de la asociación a la que pertenecemos, lo cual Claro. también es una responsabilidad, pero muchas veces eso hace que te desgastes un poco y necesites un poco, no aislarte del vóley, pero sí empezar a quitarte un poco de mochilas de encima como para poder enfocarte, tomar un poco de aire para después nuevamente salir afuera y poder representar lo mejor posible, pero no es tan fácil el trabajo en ARBA. Es un trabajo Claro. difícil, es un trabajo que podemos pecar de muchas cosas, pero nadie puede pecar de decir de que nosotros, los entrenadores o la gente que está involucrada en el vóley de ARBA, no tiene amor por las instituciones en las cuales trabajo, el amor por lo que hace, porque es muy difícil llevar tantos trabajos al mismo tiempo y así igual lograr generar resultados, que muchas veces obviamente todos los que fuimos deportistas, cuando estamos en un deporte, como es un juego, la iniciativa que tiene para el que juega es querer ganar. Yo quiero Claro. ganar, siempre. Pero si te pones a pensar en retrospectiva y sacar muchos objetivos de las cosas que nosotros hemos hecho, hay muchísimos beneficios que no están directamente relacionados a los objetivos que nosotros nos planteamos, pero que son muchísimas cosas buenas que les pasa a las chicas dentro de la institución. Ujú. Están tan adentro, tanto tiempo adentro de la institución y alejada de otras cosas que no solamente de CRES, sino de todos los clubes de ARBA, que es Sí. importante no solamente que esto permanezca, sino también de que esto se haga más masivo y haya más instituciones que vengan a competir en ARBA. Es un poco idealista esto que te estoy diciendo, pero también es un objetivo que deberíamos tener con ARBA, hacerlo cada vez más grande, por todos los beneficios que tiene por fuera de los específicos del vóley, y después, obviamente, nosotros somos una asociación de vóley, lograr mayor cantidad de jugadores en las primeras categorías que al futuro, estoy convencido, nos van a hacer despegar. O sea, yo lo que quiero, vos tuviste en la asamblea del año pasado, en Centro Fomento de los Hornos, la De asamblea momento general sí. ordinaria, y uno lo que quiere es que nosotros logremos dentro de ARBA tener o llegar, sea quien sea, seamos nosotros, sea Universal, sea el Cruce, sea Mm. Astillero, sea quien sea, lograr tener dentro de ARBA una competencia como la que puede llegar a tener Gimnasia o Estudiantes y lograr alguna vez alguna plaza para jugar alguna liga. Por ejemplo, por lo menos yo estaba muy feliz el año pasado cuando Sebastián pudo ir a competir la A2. Eso Mm. no se tomó la dimensión de lo que es, pero de que un equipo de ARBA tenga la posibilidad de clasificar para lograr un cupo en la Liga Argentina de Vóley, es algo muy groso. Y eso me pone muy feliz. Y así creo que cuanto más clubes nosotros seamos, se aumentan las posibilidades de que uno, aunque sea uno, llegue a tener esa posibilidad. Pero bueno, es difícil, pero creo que ya pasamos casi 30 años de la asociación y ya estaríamos en condiciones de empezar a replantearnos los objetivos
como para que nosotros de ARBA empezar a tener, es difícil, yo sé que es difícil, el mismo acceso que puede llegar a tener gimnasia o estudiantes, bueno, que manejan otro presupuesto, yo lo sé, pero hay un montón de instituciones nuevas en el país que comenzaron de abajo y lograron entrar. Cuando fui a la Copa Argentina en el 2012, nosotros tomando café con los entrenadores una vez que terminó la jornada, estuvimos con Lorena, esta chica que es la entrenadora Villadora, y ella cuando nos comentó, claro, cuando ella nos, hablando con ella era, la realidad de ella hace unos años atrás, era la misma que la realidad que nosotros vimos. Sin embargo, ella, a través de un trabajo también con sponsor, pero un muy buen trabajo, logró ser hoy lo que es un club reconocido en todo el país, que es Villadora. ¿Por qué no lo puede acceder cualquier club de ARBA? Y muchas veces, por ahí yo soy muy histriónico cuando hablo, pero sin nosotros pedirle, inclusive tratar de hacer eso con jugadoras propias de ARBA, sin tratar de tener la necesidad de ir a contratar a una jugadora de otro país o de otra provincia, sino tratar de medirnos, que a futuro eso también nos va a hacer mejor la competencia interna, y es una rueda de que va a hacer crecer siempre, pero tenemos que tener la decisión de nosotros hacer crecer a ARBA, primero tratando de retener a nuestras buenas jugadoras para que sigan permaneciendo en nuestra asociación y que no que nos vayan, y que todos los logros de ese importante trabajo estén disfrutándose en otra institución que no pertenecen a nuestra asociación, ¿no? Pero bueno, es difícil. Claro. Y bueno, difícil, pero no imposible, con ejemplos que has contado. Bueno, como contábamos, más de 70 clubes dentro de la asociación pasaron en 30 años, más de 9.500 jugadoras y jugadores, algunos con experiencia, obviamente, y a futuro, porque obviamente tenemos competencias que están alrededor, y en el caso de la nuestra, como se nombra dentro de la institución, un vóley regional que, como decías vos, que incluya un total y que justamente pueda a futuro, apenas 30 años, pero hay un montón de cosas por hacer. Quedan creo que 10 minutos y para ir cerrando la charla, que aunque parezca que esté arreglado, no está arreglado, uno con cortina azul, otro con cortina roja, son los colores del CRES, uno no lo fue armando, pero se dio justamente. ¿Alguna anécdota de algún partido, algún viaje con el CRES, algún partido que digas, uy, no termina más de tantas horas, un set largo, algún viaje en Copa Argentina, alguna anécdota que quieras contar, recordar? No, una anécdota tengo, pero no de la Copa Argentina. Yo jugaba un partido muy importante. Nosotros, la segunda mitad de la década del 90, como te había dicho anteriormente, empezamos a tener un crecimiento con los varones muy grande, y en la primera mitad del 2000, de la década del 2000, CRES ganó muchísimo. En esos 10 años, en esa década, habremos sido lo que más ganamos. Y en esa época Universal estaba comenzando a hacerse fuerte en el masculino, pero en realidad nuestras finales siempre eran con el equipo de Julito Canales y la Universidad de La Plata. Y me acuerdo que en uno de los primeros partidos, creo que era una semifinal o final, el árbitro era un amigo, era Chicho Grianta. ¿Lo ubicás a Chicho? Sí, entrenador hoy, sí. Universitario, después de estudiantes y demás, y él estaba de árbitro. Y me acuerdo que estábamos en la parte final del set y Chicho viene el saque, toca el silbato, me cobra zona. A mí. Yo ya estaba loco por cambiar de posición para atacar. Yo era el principal atacante del equipo. Bueno, junto para el otro equipo, no teníamos tiempo muerto, da la orden del saque, era punto para ellos para ganar el partido. Chicho vuelve a tocar el silbato, me cobra zona de nuevo y pierdo el partido. Sergio Corna era el entrenador, le pegó una patada a una silla, creo que todavía debe estar colgada. Y lo cual te voy a decir, Sergio, nunca me pagaste la silla. Pero bueno, una anécdota graciosa. En ese momento me quería matar, obviamente. Pero bueno, de cualquier manera después ganamos el campeonato, así que eso no pasa nada. Pero bueno, historias que pasan por un montón de momentos que a veces la entendés y a veces no, pero después la puedes ir analizando.
Claro, el problema es de que seguramente en esta charla debe estar escuchando muchas jugadoras mías Sí. y debe estar grabando esta en el momento que un árbitro me cobre zona a alguno de mis equipos, me van a decir, vos no te puedes enojar, vos no te puedes Claro. enojar. Si vos lo hiciste cuando eras pibe, no te podés enojar conmigo, pero bueno, ¿qué va a ser? Dice Sergio que tu hermano se la descontó, que afirma que la pagó. ¿La pagó la silla? Sí, sí, Seguramente, se la descontó el hermano. pero se debe acordar, Sergio, de esa rotura de silla. Y dicen que, bueno, acá Gianni Mironiuk, que también alguna silla ha pasado a otra vida por cuestiones tuyas. Recuerdan, Bueno, sí, bueno, pero son cosas que pasan. Hani es una Sí, jugadora joven, tiene 22 años nada más, pero qué sé yo, en algún momento te agarra algo y pues son sillas de plástico encima. Tenemos que poner claro, silla sí, de sí. madera para que yo lo piense dos veces y no me Claro, rompa el para pie, aprender. acudo, claro. Pero bueno, ¿qué Está va a como la ser? Son vaca que cosas. ve la leche y se quema. Bueno, Y sí. para cerrar y con últimos detalles, el vóley es un deporte de tres toques. Vamos a ir por tres preguntas así por el tuntún. ¿Alguna banda o canción particular que te guste? Las chicas se van a reír. Yo soy muy ochentero. Ujú, Yo está soy bien. fanático, pero enfermo ya de un grupo que se llama Duran Duran. Pero me gusta mucho YouTube, Inexcess, pero bueno, Duran Duran. Soy tan loco que tengo una habitación especial en mi casa que tengo Ajá, tengo 850 CD, 300 vinilos, 150 remeras, loco. Coleccionista más que nada bien. ya. No Así que conocíamos ese detalle de Duran Duran, así que bueno, ya sabemos cuando haya una próxima fiesta de Arba con qué musicalizar durante toda la noche. Ya obviamente, tenemos obviamente. la No le va a música. gustar mucho porque con el reggaetón, pero bueno, no le va a gustar. Y se irán adaptando a cuestiones pasadas que obviamente tenían lo suyo. No, está muy bien. Otra, Si el Rana Taylor pudo cantar en la claro, fiesta de arte, como nosotros nos podemos poner Duran Duran, obviamente. por eso. Para desvincularte fuera del vóley, algo que te guste leer o que te guste mirar alguna película o serie o libro que prefieras para distraerte un poquito del ambiente deportivo. Libros leo muchísimo, eh, pero mucho y de muchas cosas. Yo, Ujú, aparte de educación física, estudié, que no me queda mucho, pero bueno, con todo el tema de laboral no lo puedo seguir haciendo, que es licenciatura en sociología. A mí me gusta mucho leer ujú. clásicos, eh, eh, qué sé yo, literatura en general, leo mucho. Últimamente estaba leyendo un par de libros de vóley que nos habían regalado en el curso Nacional 2. Ujú. Bueno, los terminé, pero bueno, lectura un montón. Y películas, bueno, películas, eh, la gente joven que está viendo no lo va a recordar, pero bueno, una de mis películas favoritas se llama Sueño de Libertad, una película con Morgan Freeman y Tim Robbins, que es un escape de Sí. una cárcel, con un mensaje muy bonito al final. Así que bueno, esa es mi película favorita. Ahí también saluda, por ejemplo, Flor Majón, colega, que ha trabajado conmigo Flor, jugadora en mía, radio, también en jugadora. Universal, mismo que Sole Moler. Y para cerrar, una última cuestión de lo que tiene que ser vinculado a algún deporte. Bueno, hoy comentabas el fútbol, bueno, el vóley también lo has jugado, pero algún juego de mesa o algún juego que te guste jugar de cartas, algo en particular que te desviva por fuera de lo que tiene que ver audiovisual o lectura, algún juego. Yo cuando era chiquito jugaba mucho al ajedrez. Ayer vi de que Andrés Andrés también, también. así que podríamos jugar con Andrés. Yo pongo de apuesta un par de docenas santiagueñas de mi vieja y seguramente Andrés se va a enganchar porque me va a querer ganar para llevarse la docena de empanadas. Sí, creo Pero que sí, irán nomás para las empanadas, no para jugar, me parece, porque las empanadas santiagueñas tienen lo suyo, siempre las piden. sí, está bien, pero yo pago si pierdo. Si Claro, gano sí, yo, sí, 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 el pago por va a poner eso. otra. Así que bueno, sí, el ajedrez es muy bonito.
Bien, Miguel, bueno, quedan 20 segundos. Agradecerte por tu tiempo, a toda la gente que estuvo atenta. Así que, bueno, esta charla va a quedar. Y, bueno, agradecerte por tu tiempo y saludar nomás. Bueno, mil gracias para vos y te lo dije una vez, fantástico el laburo que comenzaste a hacer en las redes con todo lo que es ARBA, que es importante.